8:18, y es que justamente el país enfrenta un nivel de brutalidad nunca antes visto. Sicarios que incendian cuerpos o disparan a personas con menores de edad muy cerca, testigos que graban en el lugar, en vez de ayudar. Esta es una sociedad atrapada en la narcocultura. Bueno, esta noche vamos a analizar ese tema con el abogado penalista y psicólogo forense Julio Córdoba. Licenciado, bienvenido a Telediario Edición Estelar. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias por recibirme aquí en la casa de Telediario. Licenciado, el 2023 fue el año más violento de la historia reciente de Costa Rica. Estamos hablando de 906 homicidios, una tasa de 18 aproximadamente muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo se puede interpretar este salto a la violencia? Es interesante porque lamentablemente el crimen ha mutado. En el siglo pasado, digamos en el año 95, 96, Costa Rica tenía 200 homicidios de carácter doloso, o sea, los que son homicidios violentos. Hemos visto cómo después de 2007, 2008, 2010, cada vez va peor, 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 hasta llegar a situaciones en las cuales no solamente es la cantidad de homicidios, sino los factores cualitativos del homicidio. Ya no estamos ante situaciones en que a alguien le dieron un balazo para quitarle el carro, que es lamentable, o a alguien lo apuñalaron por un asalto. Aquí estamos ante crimen organizado, o sea, personas que son pagadas para matar, no para asaltar, son pagadas para matar, y parte de la misión de ese encargo, si se le puede llamar así, es hacerlo de una forma violenta, contundente. ¿Por qué? Porque este tipo de violencia está relacionada con una palabra bien interesante que usted mencionó ahorita, narcocultura. Y la narcocultura es violencia y la cultura de la muerte. Entonces, estas acciones tienen que hacerse y tienen que ser contundentes porque conllevan siempre un mensaje. Licenciado, ahora, las autoridades le atribuyen a que, por ejemplo, bueno, nosotros como periodistas prácticamente sabemos que todos los días, lamentablemente, tenemos que dar mínimo 2 o 3 homicidios en cada edición, ¿verdad? En muchas ocasiones se le atribuye, o las autoridades atribuyen, que una víctima con 8 balazos en su rostro, o una mujer que con tantas puñaladas en su cuerpo, y dicen que pueden haber 2 factores. Uno de ellos, el ensañamiento, y otro, la inexperiencia de las personas que ejecutan los crímenes. A su criterio y de acuerdo con su expertise, ¿cuál de estos factores estaría influyendo? Hay un poco de ambos, podrían haber más factores, porque el nivel de violencia realmente es impresionante. Diría que la inexperiencia se da cuando, por ejemplo, el sicario ni siquiera sabe disparar. Eso lo hemos visto en algunos videos que ahorita en la sociedad que tenemos que tantas cámaras, sicarios que no saben cómo se toma un arma. Correcto. O, por ejemplo, que entran a un lugar y lamentablemente vieron a 5 o 6 personas y después la persona que era no le dieron, como ha ocurrido en algunas oportunidades. La violencia, ese ensañamiento, es parte de la forma de cometer el delito. O sea, no puede haber ninguna duda, y disculpe lo gráfico que voy a hacer, cuando se le dispara a una persona en la cabeza y se produce una explosión con exposición de masa encefálica, la persona cae y le siguen dando y dando y dando, ya ahí no hay ninguna duda de que estamos ante la muerte. Esto es un acto de crueldad para enviar el mensaje. Esa es la palabra, licenciado, crueldad. Es un nivel de crueldad nunca antes visto. Lamentablemente, esto de la narcocultura es una cultura que ha sido importada en nuestro país. O sea, el delincuente criollo no conocía de esto. Lamentablemente, algunas personas han visto en todos estos movimientos cuando se han hecho series biográficas de narcotraficantes, algunas personas las vemos como una reflexión sobre cosas que no le pueden ocurrir al país. Personas con pocas oportunidades o con codicia han visto en ellas algo a lo que se quieren parecer, sin apreciar que, aunque la serie no lo muestre bien, alrededor de esto únicamente hay sangre, muerte y desplazados. Por ejemplo, vea el caso de Colombia. Perdón. Colombia es un país que sufrió un estado fallido degenerado por lo que fue Pablo Escobar y varios carteles. En Costa Rica hay una gran colonia de colombianos. ¿Por qué están aquí? Son desplazados. Son personas que huyeron de ese conflicto. Y bueno, también tenemos el caso de México, que está viviendo una situación prácticamente de un estado fallido, en el cual hay zonas gobernadas por los carteles. Y la pregunta es,
Perdón, y en su momento también en El Salvador, para no ir muy lejos, con el tema de las maras incluso. Es correcto porque se va generando digámosle, un gobierno paralelo, zonas gobernadas por el crimen organizado. Esto también, y es que es muy importante esto, si las cosas no se toman cuando están en un principio, después son muy difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque llegan a controlar las policías. Ha denunciado, por ejemplo, el director del IJ, que en la zona de Limón hay policías que trabajan para el crimen organizado. Ok, ¿dónde arranca todo esto? Cuando se le perdona, por ejemplo, al delincuente que llega y extorsiona a los taxistas piratas, deme 2.000 colones para que pueda trabajar por día. ¿Por qué? Estamos ante una situación en la cual el delincuente, ¿por qué delinque? Porque considera que hay una baja probabilidad de ser procesado penalmente. Entonces, cuando empiezan a cometer pequeños delitos y ven que no les va mal, que hay un lucro fácil, empiezan a aumentar la dosis hacia actividades más especializadas. Ahora, volviendo al tema de cómo ha ido evolucionando no solamente los homicidios, sino también, esa es la palabra, el nivel de crueldad que lleva cada uno de estos lamentables muertes. En 2024, aunque hubo una leve disminución, pues resulta que el país registró 800 asesinatos y se convierte entonces en el segundo año más violento de la historia reciente de nuestro país. Ahora, ¿qué explica que Costa Rica en 2025, ya faltan escasos 4 meses para que termine el año, continúe con esa tendencia? Es que los carteles de la droga, bueno, derivado del patrullaje conjunto, que es una gran idea que tuvo el país, obviamente se mueren las rutas marítimas. ¿Por dónde se pasa la droga? Por tierra. Y bueno, para esto ha sido muy eficiente, lamentablemente, el puerto de Limón, que nos tiene en un lugar de vergüenza en Europa como un país exportador de droga. Entonces, toda esta droga que pasa por tierra tiene una cultura de muerte y guerra que también se tiene que dar por tierra. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a grupos de crimen organizado que están naciendo ya grandes capos en nuestro país. O sea, ya no es un tema de voy a usar la palabra, un marihuano que vende puritos de marihuana. No, ya estamos hablando de grandes capitales, de personas millonarias y que se están infiltrando en grandes sectores de la sociedad. Bueno, y se refleja, licenciado, con el tema de las armas, el calibre de las armas con que ellos hacen sus ataques o sus ajusticiamientos son armas automáticas muy modernas en muchos casos. De hecho, eso se puede conectar con la pregunta de la inexperiencia. Esa arma no puede ser manejada por alguien en una primera vez. Tal vez una Glock, uno con unos 4 o 5 ensayos pueda saber poner el ojo y poner la bala. Pero un arma de este tipo no es algo que se puede entrenar viendo un video o que sea explicado. Entonces, estamos ante arsenales que están ocultos en nuestro país y que están siendo utilizados por el crimen organizado. De tal forma que incluso el problema más grande es que esta situación ya no estamos ante que mataron a alguien. Le voy a decir una palabra fea, hay gente que dice lo mataron porque andaba en malos pasos. Okay, realmente eso no se sabe porque así no son las cosas. O sea, eso es estigmatizar a una persona que ha fallecido. Pero viene el otro punto, es que ocurren en lugares donde hay otras personas. Hace poco tiempo, tal vez un par de años, en una cancha de fútbol en Heredia, había unas niñas y salieron, salieron heridas. En Limón, a un señor le dispararon dentro del vehículo, los hijos salieron heridos. El día de hoy a un señor le dispararon y murió en su vehículo y tenía a una niña, entendí en una noticia que leí, la tenía en brazos. Ok, ya no hay seguridad. Hoy ocurrió eso, con una niña dentro de un vehículo mataron al papá afuera de una guardería. Es que ahora, afuera de una guardería y las balas quedaron contenidas en esto. Estaba viendo ahorita las noticias, cuando estábamos esperando, y hablaban de un protocolo de seguridad de los centros educativos. Es impresionante a lo que se ha llegado. O sea, el protocolo es correcto, pero a lo que se ha llegado, que es la preocupación de un padre de familia, debe ser únicamente que la educación de su hijo sea de calidad. Correcto. No deberíamos estar pensando como padres de familia que si mi hijo va a la escuela puede terminar con una bala perdida, asesinado. Y esto es algo que se está descomponiendo progresivamente. Y voy a decir algo fuerte. Si bien hay cosas que nos impactan, creo que lo más fuerte todavía no ha llegado. Licenciado, eso está fuerte y ahorita lo vamos también a analizar, pero quiero aprovechar que usted ahorita utilizó un término que toca las fibras más sensibles de la parte humana también.
Usted decía, estigmatizan a la persona y uno lo ve en comentarios en redes sociales, seguro andaba en malos pasos, seguro se dedicaba a tal cosa, seguro se dedicaba a tal otra. Y esa deshumanización también la vemos reflejada cuando nos damos cuenta que llegan, por ejemplo, a nuestra redacción o que se suben en redes sociales videos de personas que no están involucradas en el conflicto, pero que en lugar de solicitar ayuda, sacan su teléfono celular para grabar. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es ese nivel de sensibilización al que estamos llegando también? Estamos normalizando la violencia en nuestro país. No solo la normalizamos, sino que la aceptamos e incluso se le está dando like en las redes sociales. La tecnología y las redes sociales son virtuosas, nos ayudan a comunicarnos. Lamentablemente algunas personas por popularidad simplemente pierden incluso el norte de lo que están publicando. Hay cosas que no deben ser vistas. Recuerdo que hace un tiempo, por ejemplo, siempre los medios de comunicación, cuando se cubre una noticia, se difuminan los cuerpos y hay ciertas tomas que se hacen de lejos por respeto al pudor y respeto también a la escena de la investigación. Correcto. Ahora llegan las personas, ven la situación de violencia e incluso hay videos de personas agonizando. E incluso hay personas que están agonizando, les ponen en la cara un teléfono celular. Ok, eso es una deshumanización absoluta y una pérdida de empatía. A cambio de likes, a cambio de estar enviando información, a cambio de popularidad. Y además de eso, algo que alguna gente tal vez no está contemplando, es una contaminación de la escena donde se ha dado un hecho delincuencial. La escena de un delito es de carácter irreproductible, es lo primero que aborda la OIJ, por eso es que le hacen un perímetro para que entren, voy a usar la palabra coloquial, los CSI, ¿verdad? Con su traje para hacer la búsqueda de indicios. ¿Qué es un indicio? Una pestaña, una huella digital, un cabello. El que llega a tomar fotografías está contaminando la escena, sin darse cuenta o sin querer, pero está facilitando y promoviendo el delito. Ahora, un segundo punto, los narcotraficantes quieren generar miedo, quieren que tengamos miedo, quiero que vivamos con miedo, que ellos son la autoridad. O sea, hemos escuchado los audios de narcotraficantes cuando llegan y dicen, a mí no me van a atrapar, a mí esto, a mí lo otro, e incluso mensajes para la policía. Ok, ¿cómo se alimentan ellos a nivel social, aparte del lucro? El miedo. Cuando las personas reproducen estos videos, sin querer le están haciendo propaganda al narcotráfico porque alimentan la cultura del miedo. Y eso no somos conscientes de eso. O sea, quienes graban, ¿qué pasa por la cabeza? Dentro de su expertise también está la psicología forense. ¿Qué pasa dentro de la cabeza de una persona que en lugar de solicitar ayuda para la persona a la que están atacando, hirieron o se encuentra moribundo en el piso, prefiere sacar su teléfono celular? Usted me decía el tema de los likes, las redes sociales nos están enfermando entonces. Posiblemente sí, de hecho hay estudios que hablan que mucha de la neurosis en las personas está desarrollada por la comparación con otros, por ver la vida idílica que algunos tienen en redes sociales y la cultura de like que yo quiero vivir así. Ahora, también algunas personas quieren tener una participación en esa notoriedad y para eso se han perdido la empatía. Para llegar y grabar a una persona que está en una situación tan grave, en vez de auxiliar, hay que tener cero empatía. ¿Y qué sería cero empatía? Es no ver a un ser humano, es ver una cosa, es ver algo que es una persona que no tiene familia, que no tiene padres, que no tiene hijos, que no tiene vida. Cuando nos pasa eso ya dejamos de ser personas y ya nos podemos llegar a pervertir. Por ejemplo, en una oportunidad leí en un periódico de Guatemala que decían, presa de 8 horas a raíz de un homicidio. Ok, la noticia era la presa que había generado la policía en la escena trabajando. Correcto. Ok, ya no era la preocupación de que habían matado a alguien. Entonces, esa deshumanización realmente está corrompiendo también las bases sociales. ¿Por qué? Porque cada vez, por ejemplo, antes uno veía una revista de medicina legal y quitaba la mirada porque se veían cosas que eran fuertes. Ahora ya la gente... Se comparte. La gente llega y hace reenvíos de cosas y son cosas que tal vez sería únicamente para que el OIJ y el médico forense las vean y lleguen al expediente judicial. Pero ya hay una sociedad desensibilizada que se está acostumbrando a esto. Un morbo sumamente despiadado y al mismo tiempo una cultura de querer tener cierto nivel de información que es únicamente del ámbito policial. Ahora, veámoslo desde el otro lado de la moneda también. En el caso del nivel de crueldad con que están operando los gatilleros, las organizaciones criminales, incluso hasta las personas, vimos ahora una noticia de una persona en San José que con un vidrio, un pedazo de espejo, pues
hiere a otra. En este caso, también eso es algún símbolo o señal de poderío, que estoy desafiando a las autoridades, yo hago esto a tal hora del día, yo hago esto al frente de un centro educativo, yo hago esto sin importar que sea una hora de alto tránsito de peatones. Eso es una forma también de desafiar a las autoridades y desafiar a la misma sociedad. Cuando vemos, por ejemplo, el crimen organizado, los actos de sicariato, esas personas son mandadas. No es que pueden elegir, llegar y decir, no, ese trabajo no lo voy a hacer, este sí me interesa. No hay un tema de recursos humanos como un trabajo normal. O sea, lo hace o se muere. Esa es la regla de las drogas. O sea, el que se mete en eso ya perdió su libertad. Que ella se va a hacer rico, que van a hacer películas de él y un montón de cosas. No, nada de eso. Va a vivir una vida muy corta y la juventud debe saberlo. Y una vida muy intensa. Una vida intensa, pero negativamente intensa. O sea, no va a ser una vida de virtud, ni de felicidad, ni de paz. O sea, va a ser una vida que tiene que ser recordada con vergüenza, porque es una vida desperdiciada, porque no nació para generar eso en la sociedad. Entonces, cuando se generan este tipo de eventos, claro, hay un desafío a las autoridades. De hecho, es una guerra no declarada. De hecho, por eso se habla de la guerra contra las drogas. La guerra no es obviamente contra el producto. La guerra es contra los criminales que están trabajando en este tipo de organizaciones. Para imponer respeto ante adversarios también. Es que las drogas, como actividad de carácter ilícito, cuando hay un tipo de controversia, no llegan y le dicen a un abogado, vamos a poner una demanda o una denuncia para ir a reclamar tal derecho ante un juez. No, tienen que resolverlo de forma ilegal porque eso no es una actividad legal. Entonces lo que corresponde es resolverlo a sangre y plomo. Y obviamente la lucha de territorio es lo que está ocurriendo en el país. No es que cuando alguna gente llega y dice, por ejemplo, que se están matando entre ellos y después de eso va a haber paz, no es correcto. Eso es un error conceptual. Y dentro de una misma organización, miembros de una misma organización también se atacan entre ellos para obtener un alto rango dentro de su jerarquía. El ejemplo más claro es cuando vemos, por ejemplo, la situación esta, en la cual dicen, cayó un cargamento por una llamada anónima. Eso es dentro de la misma organización, que alguien llegó y acusó a otro para deshacerse de esa persona. Entonces, en esas organizaciones obviamente no hay lealtad, no hay los códigos éticos que tiene una persona en un trabajo. Y lo mejor que puede hacer la juventud, y sin adelantar ningún tipo de mensaje, pero sí es importante reflexionarlo, es que creo que debe haber una reflexión, esa parte se ha perdido, sobre qué es exactamente la vida de un narcotraficante, porque no es una vida como se quiere ver, de que vas a tener lujos, jets y un montón de situaciones para disfrutar. Las narconovelas que vemos. No lo quería decir, pero lo voy a decir. Exactamente, no es una vida idílica, no es una vida como la que vemos de Señor de los Cielos o la que vemos de Narcos México de los Orellana. No, es realmente una vida de persecución. Y lamentablemente la serie no muestra, por ejemplo, que toda la vida terminó en la prisión, que toda la vida termina el otro huyendo, que terminan con la familia muerta, que terminan sin padres. O sea, entonces, creo que un elemento trascendental a la hora de analizar esto es que se vea el asunto de forma integral y no ese esquema romántico que se quería hacer con el narcotráfico. Usted hablaba ahora de las bases de la sociedad, ¿verdad? Que se han visto resquebrajadas y demás, pero es que también, y yo se lo digo como mamá, me preocupa muchísimo que las bases chuecas, por decirlo popularmente, vienen desde tempranas edades, están creciendo niños y jóvenes que ya aspiran esa vida que usted nos menciona, o que por el contrario resultan también como lamentables víctimas colaterales de una sociedad que ha matado la empatía, que ha alimentado el morbo y que están normalizando dentro de sus pequeñas cabecitas también este tipo de temas. Esto es muy grave por el abandono, la indiferencia. Falta de oportunidades, podríamos decirlo también. Es que cuando vemos, por ejemplo, comunidades estigmatizadas de nuestro país, hasta le ponen nombre, hasta se hacen chistes, seguramente es de tal parte, o seguramente, o si usted es de tal lugar, tal cosa se espera de usted. Ok, cuando una comunidad es abandonada, no hay inversión social, no hay parque, no hay iluminación, no hay presencia policial, y nacen estos líderes comunales negativos. De hecho, hubo una vez aquí en Costa Rica uno de ellos que hasta hizo un almanaque con su fotografía y lo repartió y decía, todo llega para el que sabe esperar. O sea, entonces en todas las casas estaba como si fuera una persona venerable esa imagen. Ok, estos niños están viendo esto y ¿qué es lo que ven?
Antes, cuando tal vez hace 30 o 40 años en Costa Rica, en una comunidad respetable era el sacerdote, respetable era el doctor, respetable era el abogado, respetable era el maestro, respetable el comerciante. Estos niños están viendo que respetable es el que rompe la ley, respetable es el que está imponiéndose como ley, respetable es el que anda a armas, respetable es el que tiene dinero. Ahora, no hay una pregunta de dónde sale todo eso, porque como que se ha independizado el dinero de la persona. O sea, realmente se perdió la sanción social. ¿A qué me refiero con esto? Hace 30 años una persona andaba con dinero robado, la mayoría de las personas socialmente se le iban a alejar. Yo no quiero ser amigo de esa persona. Ahora alguien anda con dinero mal habido, ojalá que invite. O cambia de carro de la noche a la mañana. Exacto, y no hay preguntas. Ok, ¿qué pasa a nivel familiar? Por ejemplo, deberían haber preguntas cuando llega una persona a ser amigo de los hijos y tiene un modo de vida que no tiene coherencia con su actividad productiva, tiene que haber una conversación de carácter familiar. Aquí ya no es el OIJ, aquí ya no es la policía. Aquí ya no son los jueces, aquí ya son los internos del hogar a puerta cerrada. Ok, ese amigo no me está quedando claro de qué vive, no lo quiero. Ese novio o esa novia no me queda claro de qué vive, aquí no lo quiero. Porque hay muchas familias que también cuando ven que lo ven como, anda con un amigo prosperado, con una amiga prosperada, o tiene una pareja prosperada, lo ven como una fuente de oportunidad y termina todo el mundo siendo parte de un mal negocio. Y frases típicas que a veces a uno le paran el pelo como está bien casada o está bien apuntado, está bien apuntada, pero no perdimos como esa costumbre de cuestionar, aunque uno a veces caiga mal, pero cuestionar nuestro entorno. Mírenlo, eso que usted menciona son frases de nuestra crianza. Cuando se decía, tal muchacha quedó bien casado, tal muchacho quedó bien casado, ok, se casó con la maestra, se casó se casó con el señor que era comerciante en la comunidad, ok, ahora estamos viendo que ser la novia o el novio de una persona de estos malos hábitos significa oportunidades. ¿Por qué? Le regala el carro nuevo del año, le paga un montón de operaciones, la deja como nueva, ok. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que no se quiere tocar con esto? Que sé que aquí voy a decir algo delicado y polémico. Es importante, y lo menciono una vez conversándolo con una muchacha, yo le decía, lo malo es que el narcotraficante vive en una cultura y en esa cultura él no ve personas, él compra personas. Entonces, el día que usted le diga yo me quiero ir, ya no lo amo, él no lo va a tomar en paz. Sí, por supuesto. Entonces, él no lo va a tomar en paz. Y si hay en la sociedad un problema de violencia, ese problema de violencia posiblemente ella lo va a vivir de forma desbordada. Entonces, una forma preventiva, y sé que estoy hablando de algo muy delicado, es evitar ese tipo de relaciones porque son personas que no conocen la paz para resolver un conflicto. Licenciado, ya se nos va acabando el tiempo, pero yo quisiera preguntarle una situación también. No es lo mismo, y usted lo mencionaba hace un ratito, el piedrerillo, como le conocemos popularmente, o el marihuanillo del barrio, que también le suministra a otras personas a mucho menor escala, ¿verdad? Allá personas que cobran un peaje en mi comunidad, en mi barrio, que ya usted me tiene que respetar porque yo soy el dueño de esta cuadra o soy el dueño de esta parte de la comunidad. ¿Hasta qué punto también el narcotráfico barrial, conocido popularmente, tiene que ver también en la mutación del nivel de violencia y crueldad que estamos viviendo? Es que justamente todo ocurre ahí, en las comunidades. O sea, cuando surge un líder narco y el sistema no logra llegarle a tiempo antes de que empiece a emerger, él empieza a corromper la comunidad, empieza a contratar personas para que le avise, se vuelven campanas. Si usted ve que la policía viene, usted va a mandar un WhatsApp, le voy a pagar mensualmente para que vigile. Ok, estas personas son los que van creando ese estado paralelo, si les puede llamar estado o gobierno paralelo, y las personas empiezan a obedecer a esa persona. Y el problema es este. Se empieza a ver a ese como el bueno y se empieza a ver al policía, al juez, al fiscal como el malo, como la gente que está atropellando mi oportunidad. Entonces, esa es la tergiversación de valores que están viendo muchos niños en este momento. Y lamentablemente lo voy a decir así. Quisiera uno, en un mundo sin indiferencia, llegar y reflexionar que a la hora de bajarnos de un vehículo, tenemos que ser conscientes que ese muchacho que podría estar ahorita cometiendo un asalto, si tuviera ahorita las oportunidades, como decía un buen amigo, podría ser en unos pocos años más bien el doctor que lo atienda a uno para una cirugía en el hospital. Pero es que estamos
esta ausencia o exclusión de oportunidades le impide a él visualizarse como esa persona que logra ese tipo de grandes metas, como esta académica que acabo de mencionar, porque hay una de inmediato plazo, que es la de convertirse en un gángster o un líder malo en el barrio. Licenciado, finalmente, tanto desde la parte legal como desde la parte de comportamiento humano, de psicología, ¿qué podríamos concluir de la realidad de hoy, 27 de agosto de 2025, a escasos 4 meses de terminar el año? En primer lugar, es importante que no se echó hincapié y se hace necesaria esa conversación familiar. Una conversación familiar sobre lo que le está pasando al país. ¿Por qué? Porque vienen tiempos electorales y en esos tiempos electorales hay que tomar decisiones sobre cuál. Un voto informado, también hay que tomar decisiones sobre qué país es el que queremos tener. En segundo punto, es importante también que como ciudadanos exijamos. ¿Que exijamos qué? A las personas que se están postulando. Sé que estoy haciendo algo incómodo, pero hay que exigirles propuestas y exigirles soluciones. Y también al Poder Judicial. ¿Por qué? El Poder Judicial tiene que darnos a nosotros lo mejor. Ok, yo comprendo que están rebasados con la cantidad de situaciones que están viviendo. Comprendo perfectamente que hay una cantidad limitada de oficiales o de agentes y que está creciendo cada vez más el delito, pero también el Poder Judicial me tiene que dar a mí mejor juez. O sea, el mejor juez, ¿quién es? El mejor abogado de la facultad. No es posible que haya un juez nombrado por inopia, porque perdió el examen, pero hubo que llenar un espacio y lo nombraron. No, el Poder Judicial tiene que responder a la población con las mejores personas para que administre justicia, porque los fallos equivocados también repercuten en la sociedad. Esto que usted dice es un tema bastante interesante también de analizar, porque sí, efectivamente, en muchas ocasiones es ternero amarrado contra tigre suelto, ¿verdad? Nuestras autoridades, los dispositivos de los diferentes órganos policiales, en muchas ocasiones y en muchas comunidades también trabajan con las uñas, y hay una clara desventaja entre el crimen organizado y las herramientas que tienen versus las que se les están brindando a nuestros oficiales, incluyendo el tema de los salarios, ¿verdad? Y de su propia seguridad. Sería un gusto poder conversar nuevamente con usted. Nos queda muy claro, licenciado Julio Córdoba. Muy buenas noches y muchas gracias.